Hola, ¿qué tal? Humberto Hernández de Datamex Labs. En esta ocasión vamos a analizar una encuesta que hizo una compañía que genera contenido con inteligencia artificial. Y el contenido de esta encuesta prácticamente ellos querían conocer la opinión de la gente sobre el contenido que está generando la inteligencia artificial. Y estas personas obviamente pertenecen a diferentes profesiones, diferentes compañías. Y bueno, vamos a analizar los datos. Primero que nada vamos a cargar las librerías. Yo siempre utilizo Deployer por los pipelines. La segunda va a ser la librería Janitor. Yo siempre la utilizo porque tiene un método que se llama, una función que se llama Clean Names, que te limpia los nombres de las columnas de la tabla. De mayúsculas a minúsculas y los guiones y te sustituye los espacios por guiones bajos. La siguiente librería que vamos a utilizar va a ser ggplot2 para los gráficos. La siguiente va a ser Forecats. Esta librería tiene funciones que utilizo yo para ordenar de menor a mayor o de mayor a menor las gráficas de barras de ggplot. Y por último vamos a utilizar una librería que se llama Stats. Esta librería tiene una función que se llama Xtabs, que te ayuda a crear cross tables o tablas cruzadas, se le llama también. Estas tablas principalmente te dicen la frecuencia en la que aparecen dos o más categorías. Son todas las combinaciones que aparecen. Entonces con esa tabla de contingencia vamos a hacer una gráfica. Primero que nada vamos a leer la data, así se llama el archivo. Voy a utilizar la función read CSV de deployer y el archivo se llama también iprm.csv. Si es un archivo de Excel, yo utilizo la librería OpenXLX, pero generalmente prefiero los CSVs porque es más fácil leerlos. Y bueno, vamos a leer el archivo. Aquí vemos que tiene 456 observaciones, lo que quiere decir que fueron 456 personas las que fueron encuestadas, y 35 variables quiere decir que fueron 35 preguntas. Aquí nos vamos a enfocar principalmente en cuatro variables categóricas. Una es el título de trabajo, job title. La otra es company size, el tamaño de la compañía. Hay otra variable donde le preguntaron a las personas si confían en el contenido que es producido o generado por la inteligencia artificial. Las respuestas son sí o no. Y por último hay otra variable donde preguntan o piden que califiquen del 1 al 5 el contenido generado por AI. Bueno, primero después vamos a ver los nombres de las columnas. IPRM. Yo lo primero que hice cuando vi este archivo fue reducir muchos nombres de las columnas para no estar batallando a la hora de querer graficar cualquiera. Entonces voy a agarrar cerca de 10 nombres que cambié para que vean cómo hice. Aquí, bueno, es igual call names, pones el nombre del data frame, pero aquí pones el índice. Aquí vemos que la columna 13 se llama, dice How have your teams changed since AI? Y el nombre que le puse nada más fue Change since AI. Así hice con las columnas que tienen nombres largos. Vamos a ejecutar estos códigos manteniendo presionado control y enter. Volvemos a llamar call names y ya las columnas, algunas deberían aparecer más pequeñas, como aquí vemos. Después de esto, ahora sí voy a utilizar el método clean names de Janitor para quitar los puntos y las mayúsculas de estas columnas. Entonces para esto lo hacemos de esta manera. A la misma base de datos IPRM le vamos a asignar el valor de IPRM, pero después de limpiar las columnas. Ahí vemos clean names a IPRM. Ejecutamos. Vamos otra vez a ver los nombres de las columnas y listo. Ahí podemos ver que ya aparecen mayúsculas y guiones bajos. Ya no aparecen puntos ni cosas así. Más fácil, ¿no? Llamarlas de esa manera.
Otra cosa quería mencionar que tenemos que hacer para poder, como este fue una encuesta manual que la gente llenó en sus casas por computadora, si alguien puso que es presidente o president en inglés o puso administración o administrador, lo que tenemos que hacer es tratar de unificar todas las profesiones. A alguien se le pudo haber pasado una E o le puso ingeniero en español en vez de engineer en inglés. Entonces, con un poco de trabajo y modificación de strings, vamos a hacer que se engloben en 12 o 15 títulos de trabajo diferentes para que no tengamos las menos combinaciones posibles, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Senior SEO Analyst, Senior SEO Specialist, Head of SEO. Estas tres variables pueden ser SEO. ¿Sí me explico? SEO Consultant, SEO Specialist, SEO Director, Owner, SEO, CRO, Founder and SEO. Todo lo que dice SEO lo vamos a convertir a SEO. Igual lo que dice, todo lo que dice ingeniero, engineering, lo vamos a unificar para pues, tratar de evitar las equivocaciones que tuvieron al tipear o el diferente significado que le dio a cada persona a su profesión, ¿no? Eso lo vamos a hacer con la función ahora que se llama gsub de string array. Ahí está, así la cargó. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es esto. Como les decía ahorita, vamos a asignar 3 o 4 posibles combinaciones a una sola palabra para que de esta manera no tengamos diferentes combinaciones. Por ejemplo, vamos a ver ahorita cuántas palabras únicas tenemos en la columna que se llama Job Title. Ahorita IPRM vamos a ver el contenido de la columna Job Title. Ahí está todo lo que estábamos viendo en la columna, ¿no? Ahora vamos a ver cuántas palabras únicas hay ahí. Para esto utilizo el método unique y después de eso utilizo el método length para contar cuántas hay. Nos dice que tiene 300 y son 456, entonces seguro, como vimos los de SEO, hay muchos que quieren decir lo mismo pero pusieron una letra de más o pusieron el título diferente. Espero explicarme. Entonces lo que vamos a hacer, cuando analicé esta encuesta, lo que hice fue unificar estas categorías. Déjenme pegarlo aquí y explicarles. Aquí vemos. Dije, todo lo que diga CEO, mayúscula o minúscula, lo vas a convertir a CEO. Todo lo que diga manager, gerente en español, o que se equivocaron ahí, o que diga management, o que diga managing, o que diga manager con doble N, lo va a convertir a manager. Todo lo que diga CEO, lo va a convertir a CEO. Lo que estábamos viendo ahorita de que SEO Specialist, SEO Analyst, con la función que vamos a utilizar que es grep, con el solo de que estas palabras aparezcan en la frase, con eso ya lo va a convertir a SEO. Si dice SEO Analyst, lo va a poner como SEO. Si dice SEO Specialist, lo va a poner como SEO. Y así hicimos para ingeniero, engineer, lo va a convertir a engineer y así sucesivamente, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer va a ser un ciclo que se va a ir una por la columna de job title y va a extraer string por string. Lo va a extraer y va a analizar qué contiene, y si contiene la palabra SEO, va a reescribir esa misma casilla y le va a poner SEO. Por ejemplo, aquí yo le puse cord, que lo sustituyera por coordinador. Entonces, bueno, así va a ir más o menos el ciclo for. Vamos a definir la variable patrón aquí, que va a ser prácticamente la palabra de la izquierda. Va a agarrar la palabra SEO y se va a ir por toda la columna de Job Title, y toda la que parezcan SEO le va a poner esto. Después va a agarrar la palabra manager y se la va a asignar a patrón y va a ir por toda la columna, y cualquiera de estas que aparezca en la columna le va a asignar esta y así sucesivamente. Espero estar claro. Entonces aquí sería names category dig, porque así se llama nuestra lista,
Vamos a correrla de una vez. Y bueno, aquí abrimos los corchetes del ciclo for. Entonces va a ir palabra por palabra de los nombres que aparezcan aquí, que son todos los de la izquierda. Va a agarrar uno por uno y va a recorrer toda la columna de Job Titles. ¿Ok? Lo siguiente, vamos a utilizar la función grep. Vamos a hacer esta pequeña variable que se llama code. Y esto es lo que hace la función grep. A ver si sale por ahí la explicación. Bueno, no sale la explicación. La pueden poner aquí si quieren ver el detalle de grep. Lo ponen así. Y aquí aparece Pattern Matching and Replacement. Busca que coincida un patrón y después lo reemplaza. ¿Ok? Entonces, el primer parámetro, como vemos, va a ser el patrón. El segundo parámetro va a ser en donde están ubicadas las columnas que queremos trabajar, Job Title. Y el tercero va a ser este parámetro Ignore Case. Ignora si son mayúsculas o minúsculas. O sea, ya sea aparezca así o con mayúsculas o minúsculas, independientemente de la combinación, lo va a convertir así. Si no lo pusiéramos bueno, sería más complicado, ¿no? Y para seguirle, ya una vez que lo encuentre, si encuentra uno de estos, le vamos a asignar este. Y esto lo hacemos con simplemente una simple asignación así, a la misma columna Job Title, del índice que te dé acá arriba, porque acá arriba el grep lo que nos regresa es el índice de donde se encuentra esa columna, no tanto el contenido, nos regresa el índice. Entonces vamos a escribir al índice que nos da, le vamos a escribir la palabra que aparece en la lista del lado derecho. Y aquí le ponemos doble corchete porque si le ponemos un corchete nos va a traer todo el contenido completo de la casilla número 1 de la lista. Si le ponemos el doble corchete nos va a traer solo el contenido del valor. Esta es la llave y este es el valor. Y aquí adentro va a ir, por supuesto, el patrón. Ese sería el for para recorrer toda la columna y sustituir los nombres. Vamos a ver otra vez cuántos. Dijimos que eran 300, ¿no? Ahí están los 300. Después de que ejecutemos este for, deberían ser menos. Vamos a ver. Vamos a correr otra vez el contenido y efectivamente son 159 ahora. Redujo 141, lo cual es buenísimo para lo que queremos hacer. Ahora listo, ya que tenemos las profesiones más unificadas, por así decirlo, ahora lo que vamos a hacer, con pipelines, vamos a ejecutar la función xtabs que le comentaba de la librería stats y vamos a ver qué nos da de resultado. Ok, según los parámetros de xtabs, aquí vas a poner las variables categóricas que quieras que aparezcan o que se combinen. Y la primera va a ser What is your company size? ¿Cuál es el tamaño de tu compañía? Que eran 5. Antes de proseguir, vamos a analizar las variables. Vamos a ver What is your company size? ¿Cuántos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 opciones diferentes. El tamaño puede ser 1, de 100 a, no, de 2 a 5, de 5 a 25, de 25 a 100, de 100 a 500 y mayor de 500. ¿Sí ven? Son 6 categorías diferentes. Y la otra que vamos a utilizar va a ser Rate the Quality Data. Esta es lo que le comenté del 1 al 5. A la gente le preguntaron cómo la calificaría la calidad de la data que está escribiendo la inteligencia artificial. Y bueno, es prácticamente del 1 al 5. Entonces vamos a hacer lo mismo para corroborar. Aquí sería Rate the Quality. ¿Lo ven? Son 5 calificaciones, la mayoría le dieron un 4, después sigue el 3, después sigue el 5, 2 y 1. ¿Ok? Entonces vamos a meter esa variable aquí. Y por último, te pide la data con la que vas a trabajar. En este caso la data es AIPRM, pero, que es la misma de las pipelines, pero no le puedo poner AIPRM cuando estás utilizando pipelines
y quieres referenciar la data en alguna función, se utiliza un punto. ¿Ok? Vamos a ver qué nos da con la función view que siempre utilizo. Si yo utilizo pipelines, cada vez que puedo pongo la función view para ver cómo va caminando esto. Después esto lo tenemos que convertir en un data frame. No creo que sea data frame. Vamos a ver si podemos saber qué es con class. Es una xtable, correcto. Y me acordé que aquí no un igual, aquí va un más. Para que agarre, no está agarrando una. Listo, si pueden ver. La combinación que aparece más es el 4 que le pusieron y la mayoría son empresas donde tienen de 2 a 5 empleados. Después la siguiente aparecen las empresas de tamaño de un empleado, calificaron como 4, después las que calificaron como 3 y así sucesivamente. La suma de estos números debe de dar 456, que es el número total de combinaciones que vemos. Ahora, bueno, como vimos, la clase es un xtabs o table. Esto necesitamos convertirlo a data frame. Y esto lo hacemos con as.data.frame. Y ahora vamos a ver. Listo. Ahora ya como es data frame, ya podemos trabajar más directo más fácil para visualizar, ¿no? Porque necesita ser data frame para que ggplot lo reconozca. Ahora vamos a ggplot, aesthetics, lo estético, lo que va a utilizar para colorear o separar. Lo primero sería what is your company size. Vas a poner en el eje X. Si no le pones nada, asume que es el eje X automáticamente, pero bueno, vamos a poner nada más. Y en el eje Y vamos a poner rate equality. Y aquí ya son más. Y lo que vamos a hacer son puntos. Vamos a correr la gráfica a ver si ya nos da algo ahí. Ahí están. Se fijan cómo abajo aparece el tamaño de la compañía y la calidad que le otorgaron, pero no estamos viendo nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la frecuencia que nos aparece acá cuando veíamos se creaba aquí una variable automáticamente que es la frecuencia, pero la frecuencia todavía no la estamos mapeando aquí y esa frecuencia la vamos a mapear aquí adentro de los puntos. ¿Y cómo va a ser? Vamos a mapear esa frecuencia en el tamaño y otro color también en los colores. Pero sería size igual a frequency y el otro sería color igual a frequency. Okay, vamos a ver qué tenemos hasta ahora. ¿Se fijan? El que tenía más combinaciones era 4 de 1 a 2 empresas, de 2 a 5, ¿no? Creo que era este o este. Aquí vemos que los colores cambian conforme aumenta o disminuye la frecuencia y también el tamaño de los círculos. Pero lo que necesitamos agregar ahora, vamos a poner el tema, por lo pronto que yo siempre pongo el tema BW, el fondo cambia, se ve mucho mejor, me gusta a mí. Vamos a poner las etiquetas en el eje X, vamos a poner que es el tamaño de la compañía. En el eje Y es el rate, la calificación que le dieron, vamos a ponerle calificación. Y el título lo podemos comer como distribución de tamaño de compañía con calificación, por así decirlo. Listo. Aparecen los títulos, los ejes, nada más. Este
Este leyenda de frecuencia de tamaño lo voy a quitar, no voy a dejar la de colores y estos colores yo los puedo asignar manualmente. También como que la proporción de los círculos no está muy explícita, aparte que vamos a poner el número que aparece adentro como porcentaje de un total. Así que vamos a hacer eso entonces. Lo primero que vamos a hacer es vamos a quitar el de círculos que le comentaba y eso lo quitamos con guides. Aquí puede ser size, fill, color, lo que quieras. Si tú quieres quitar las guías de este mismo nombre, si quiero quitar las guías de este lo pongo aquí y le pongo none. Si quisiera quitarlas de color también la quitaría. Vamos a ver. Listo, ya las quitó. En la otra línea de código lo que vamos a hacer, vamos a asignar este color. Podemos asignar dos colores, el mayor y el menor, por así decirlo. Y esto lo haces con Scale Color Gradient. Gradient es cuando es de esta manera, gradiente, que son niveles no discretos, son más continuos, ¿no? Y aquí los parámetros que agarra este es low, que es el nivel más bajo, cuál va a ser el color que va a estar abajo, y high, que va a ser el color que va a estar más arriba, ¿no? Aquí en este caso vamos a asignar este azul que tengo aquí, 63C5 de A, como que morado. Y para el high vamos a asignar 1F456E. Vamos a ver si cambia el color. Sí, sí cambió. Bueno, y ahora vamos a proceder a poner la frecuencia, que es esta variable que nos entregó la función xtabs en la tabla que ya vimos, la vamos a poner aquí. Esto lo ponemos con geomText, aesthetics, label igual a freq. Siempre tiene que ir adentro de aesthetics lo que queremos cambiar de los estéticos, si no, no va a cambiar conforme cambie el valor. Entonces vamos a ver. Ahí aparece el número de la frecuencia en el círculo 29, 70, 29. Pero esto lo queremos como porcentaje. Para ponerlo como porcentaje, esto lo tenemos que modificar así. La frecuencia entre la suma de todas las frecuencias. Listo, ya debería aparecer. Aparece con muchos decimales y necesitamos multiplicarlo por 100 todavía. Para multiplicarlo por 100 lo multiplicamos por aquí. Ya apareció y ahora necesitamos redondearlo con la función round. Redondeamos y especificamos los dígitos aquí, que nomás queremos que redondee a 3 dígitos. Listo. Ya está multiplicado por 100 y redondeado a 3 dígitos. Y lo último que queremos hacer es agregar el signo de porcentaje al final. Y eso lo hacemos con la función paste, que sería aquí después de que se termine todo lo de round. Esto debería ir, si no me equivoco, aquí, entre comillas, signo de interrogación y cerrar. Listo. Ya aparece el porcentaje como lo pedimos. Podemos reducir a 2 dígitos para que sea menos. Y por último lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que los círculos sean un poco más proporcionales al cambio que tienen. Y esto lo logramos poniendo scale size continuous, porque es variable continua. Y este tiene un parámetro que se llama rango, que lo vamos a poner, ya lo había puesto yo, de 8 a 23. Aumentó la proporción de los círculos. Y ya con eso tenemos nuestra gráfica de tabla de contingencia. Otra cosa que también estoy viendo es que aquí los nombres, los tamaños de las empresas no aparecen de mayor a menor o viceversa. Para esto necesitamos hacer nosotros una variable donde indiquemos el orden manualmente.
Y esto lo logramos haciendo una variable que se llame, por ejemplo, sizes order, que es el tamaño de la empresa prácticamente. Y esto sería con un C creando un vector donde vamos a poner todos los nombres de las empresas. El primero es un empleado, después de 2, 5 empleados, después de 5 a 25 empleados. Esto tiene que ser igual a como están definidas los nombres de las variables en el eje X. Después sigue de 25 a 100. Después sigue de 100 a 500. Y después ya el último es 500 más. O sea, vamos a verificar que esté bien. 2, 5, 5, 25, 25, 100, 100, 500, listo. Y una vez ya que tenemos el vector con los tamaños, vamos a utilizar la función factor de la librería forcats y esto debe de ir adentro de ggplot, que prácticamente nosotros asignamos el nombre manualmente, digo el orden, perdón, manualmente, y esto sería coma, sería sizes order, y cerramos paréntesis aquí. Vamos a ver, listo. Ven como ya aparece el orden manual, como lo pusimos: 1, 2, 5, 5, 25, 25, 100, 100, 500 y 500 más. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear un gráfico de barras. ¿Cuántas de las profesiones que había, que dijimos que habían, que eran ya unificadas, eran 159? De estas 159 profesiones, vamos a agarrar solo las 12 mayores, las top 12, para no poner las 159 en todo el eje X, ¿no? Y esto lo hacemos aquí para obtener los top 12. Primero que nada vamos a hacer una variable que se llame top, donde vamos a sortear la tabla. La función table es la que nos da todas las categorías con las cantidades que aparece de cada una, ¿no? Entonces sería la función table de IPRM job title. Después de esto le decimos que lo queremos en orden descendente y aquí abrimos unos corchetes donde le vamos a indicar que sean los primeros 12. Vamos a verla. Aquí están las primeras 12 profesiones, las más comunes. Después de esto necesitamos crear un data frame donde hagamos un subset de esta información. Y esto sería así. Sería el subset de IPRM, que es el nombre del data frame. Y esto sería todo lo que de job title que aparezca en los nombres de top. Vamos a ver este nuevo data frame. Fueron 275 observaciones de las 456 que contienen las 12 profesiones. Aquí vemos ya las profesiones deben de ser 12 aquí y ya deben de estar unificadas. Ya no aparece CEO Manager, CEO Analyst, ya aparece todo unificado en las 12 profesiones nada más. Y ahora vamos a crear una gráfica de barras para ver la distribución de las profesiones en comparación con la otra variable categórica que dijimos que era si la gente confía en el contenido generado por AI o no. Y para eso vamos a echarle un vistazo primero a esa columna que sería Do you trust the content AI is generating? 322 personas dijeron que sí y 122 personas dijeron que no, y estos deben de ser
NA que fueron no contestadas. Primero que nada vamos a quitar esos NA con la función de isNA. Esta exclamación es para que nos filtre todo lo que no es NA. Si lo quitamos nos va a filtrar solo los NA, y esto sería de la variable DoYouTrust. En el contenido que está generando vamos a verlo. Aquí ya no debería haber ningún NA aquí en esta columna. Hay espacios vacíos, pero no NA. También vamos a quitar esos espacios vacíos. Esos espacios vacíos los quitamos igual con un espacio vacío. Aquí nos va a filtrar todo lo de esta columna que no sea igual a algo vacío. Ahora ya no debería aparecer nada vacío en esta columna, como ven. Después de aquí empezamos con el ggplot, con las barras. En el eje X vamos a poner el título del trabajo, job title, ggplot, aesthetic siempre. X va a ser la variable que se llama job title. Y en el eje Y va a ser si la gente confía. No sería en el eje Y, sería más bien en el field para los colores, para saber si la gente confía en el contenido, que es la variable esta. Do you trust the content AI is generating? Y esto sería un geom bar, si no me equivoco. Vamos a ver las barras. Esto lo vamos a quitar porque ocupa mucho espacio. Aquí vemos cuando pones una variable categórica adentro del AES, que es el field aquí, dentro del AES que pusimos, él lo separa por colores. Ahora lo que queremos hacer es de esta gráfica hacer dos diferentes, y eso se logra con el parámetro position de geombar, y tiene que ser dodge, que es como que esquivar. Se van a separar. Ahí podemos ver que ya aparecen separados y visualmente es un poco más atractivo. Vamos a quitar estas guías. Esto lo quitamos. Guide sería field, sería none. Listo, ya no aparecen las guías. Ya se ve mejor. Y procedemos a poner los títulos. Labels, en el eje X iría, vamos a ponerle título de profesión. En el eje Y vamos a ponerle frecuencia o conteo. Y en el título podemos poner profesiones que confían en el contenido generado por AI, para saber de qué estamos hablando, ¿no? Listo. Por último, podemos cambiar los colores. Siempre los cambio. Podemos poner Scale Fill Viridis, o podemos poner Scale Fill Manual para llenarlos manualmente, y esto es el parámetro Values, y esto iría en un vector, que aquí serían los colores. Ese sería uno y el otro sería ese. Cambiaron los colores.
Y bueno, ahí tenemos la gráfica total. Aquí podemos ya ver la decisión de la gente si confía en el contenido generado por AI o no. El amarillo creo que era sí y el azul era no. Y como podemos, no, al revés. El amarillo es no y el azul sí. Como podemos ver, los que son CEO sí confían en el contenido y estos no confían. Casi todas las profesiones sí confían en el contenido. Los únicos que no confían que podemos aquí son los que tienen como profesión SEO. Esto es una perspectiva muy interesante, ya que vemos que la mayoría de las profesiones confían en el contenido que está generando AI, menos los SEO. ¿Esto por qué? Porque seguramente se sienten amenazados que AI escriba el contenido por ellos. Y pues bueno, esta es otra tabla. Esta es una perspectiva muy interesante también de la encuesta y se pueden hacer muchas visualizaciones más de esta encuesta. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Y bueno, espero que les haya encantado y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer abajo y yo con gusto les contesto. Si tienen algún tema o alguna hoja Excel que quieren que yo analice, con gusto me la pueden comentar, me la pueden enviar y podemos partir de ahí. Vale, gracias.